No. Started. Espérate. Excelente, pues nada, bienvenidos a todos los participantes que vienen a esta charla, bienvenidos a la comunidad de arquitectos de Madrid. Estamos súper contentos de tener a Angélica y Andrea en la comunidad. Siempre es un placer tenerte, Angélica. Y Andrea, me estaba guardando esto para cuando empezara a grabar para ver tu cara, pero eres súper famosa sobre el Atlántico. En la charla que tuvimos el mes pasado estábamos anunciando esto y todo el mundo decía, Andrea, la reina del clean code, la reina del clean code. Y yo decía, ok, no me lo puedo creer. Que sepas que... Todo lo que llega es verdad, pero bueno, tratamos de incentivar. Que sepas que tienes tus admiradores al otro lado del Atlántico, o sea, que te esperamos por aquí. Pues nada, esto como les comentamos también en la convocatoria, fue una de las charlas favoritas de Sara en el Dreamforce. Es un súper honor tener una charla del Dreamforce dentro de la comunidad y además en español. Entonces, pues nada, bienvenidos a esta charla. Si puedes pasar el slide, Angélica, para presentarnos rapidito. Bien. Pues voy a introducir a mi compañera, Sara Hernández. Sara, pues nada, tiene un montón de cosas que les invito a seguirla, sobre todo LinkedIn. Sara es MVP, Golden Hoodie, tiene un podcast, es mi co-líder de la comunidad, pero los invito a seguirlas en LinkedIn porque además genera un montón de contenido y aporta un montón en la comunidad. No por nada es MVP. Y luego estoy yo, que soy la líder de Sara en la comunidad. Y pues nada, para dar la charla está Angélica y Andrea y las dejo a ustedes que pues se puedan introducir a los asistentes. Muchas gracias por estar aquí. Dale, André. Bueno, mi nombre es Andrea Morales. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder hablar en el lenguaje nativo de este tema que es súper, para nosotros es bien importante. Bueno, trabajo en este momento, soy Solution Architect en Modelit con Angélica. Tengo creo que un poco más de 10 años de experiencia en Salesforce. Comencé como desarrollador y luego team lead. Ahora estoy en el rol de Solution Architect. He tenido muchos hats y he tenido la chance de trabajar en muchas modalidades de equipo, siempre desarrollando soluciones. Entonces, esta charla que presentamos en Dreamforce y que ahora vamos a conversar un poco, tiene temas que hemos ido, de la experiencia misma, hemos ido sacando algunas conclusiones y las queremos compartir. Y me acompaña Angélica. Bueno, mi nombre es Angélica Bufa, no es la primera vez que estoy con un grupo de arquitectos de Madrid, pero gracias chicas por volvernos a invitar. Y bueno, también soy Salesforce MVP, hace 15 años casi que estoy trabajando en la plataforma y en Montevideo, Uruguay. Y bueno, la idea de hoy es contarles un poco cómo surgió la idea de esta charla, que la verdad fue muy gratificante, tuvimos muy lindo feedback, por eso también estar compartiendo los insights con ustedes. Y bueno, fue un placer poder trabajarla con Andrea desde el día uno en todo lo que fue la planificación hasta, bueno, hacer la sesión y bueno, y ahora estarla repitiendo con ustedes con una temática de Halloween que, voy a decir la verdad, Andrea la rompió haciendo todos esos cambios, van a ver, porque se súper inspiró. Así que nada, arrancamos entonces, si les parece. Bueno, la agenda inicialmente esta sesión estaba pensada para darla en 20 minutos, la agenda no cambió, lo único que cambiaba era cuán profundo íbamos con los temas, pero como acá no tenemos más tiempo, van a pasar varias cosas. Primero vamos a hablar un poco más lento y segundo vamos a poder extendernos en los conceptos. Pero vamos a empezar con el por qué estamos hablando de Clean Code en el año 2024. Vamos a contarlo, bueno, lo que es Clean Code con sus fundamentos. Después le vamos a contar cómo se vincula el concepto de deuda técnica, con Clean Code. Vamos a estar hablando de lo que con Andrea nosotras definimos como los principios, pero en realidad son los lineamientos para poder implementar Clean Code. Y después les vamos a dar unas recomendaciones de implementación, pasos a seguir, y vamos a terminar un poco con lo que a nosotras nos gusta llamar lo que es el mindset, que sería como el pensamiento, la filosofía de trabajo que nosotros como desarrolladores, arquitectos, administradores, porque son conceptos que son totalmente transversales a los roles, tenemos que adoptar justamente para empezar a trabajar de caras a
que todo lo que hagamos siga los lineamientos de Clean Code, partiendo de entender la importancia del concepto y no verlo como imposiciones que nos hagan las empresas en las que trabajamos o algún superior que tengamos. Y en Forbidden Realms, dos cositas a clarificar. En esta presentación nosotros no hacemos un deep dive en código, no vamos a estar viendo una solución y de repente viendo un benchmark y probando, demostrando que luego de refactorearlas se minimizan los indicadores. Sí hay en los recursos, que sobre el final hay una hoja de recursos. Hubieron presentaciones más que van más al detalle, en profundidad en esas cosas, y en verdad no vamos a... También la idea es no repetir lo que ya está hecho. Hay un montón de recursos, la idea nuestra es poner foco en algunas otras cosas. Y bueno, no vamos a hacer walkthrough de solutions, hablamos de Clean Code, pero como desarrolladores de Salesforce desarrollamos también declarativamente. Entonces, tanto para todo lo que podamos configurar declarativamente, flows, validation rules, fórmulas, todas esas cosas también deberían tener reflejado una buena práctica de limpieza, llamémosle así. Entonces, hablamos de code, pero en verdad todo lo que nosotros podamos desarrollar como parte de nuestra solución es parte de eso. Bueno, y ahora sí vamos a empezar con el primer punto de nuestra agenda, que es el porqué de esta sesión. Y acá nosotros compartimos un meme que me gustaría saber, no sé si pueden poner en el chat, cuántos de ustedes en realidad se sienten identificados con este meme, que básicamente es dos arquitectos hablando de que no entienden por qué construir la casa lleva tanto tiempo. Entonces, bueno, anticipamos que muchos de ustedes van a sentirse identificados con esto. Pero lo que pasó fue que para poder presentar en Dreamforce, meses antes se abre la solicitud a ideas para sesiones. En el momento en que se abre el Call for Speaker, que es el nombre que se les da, estábamos trabajando con algunos prospects en la empresa que no estaban conformes con las implementaciones de Salesforce que les habían hecho. Y cuando hicimos el análisis para ver qué era lo que estaba pasando, encontrábamos que habían algunas cuestiones de malas prácticas, que era lo que justamente estaba causando todos sus problemas. Entonces ahí, en un momento de por qué en el 2024, a pesar de todos los recursos que existen oficiales en Salesforce y también desarrollados por miembros de la comunidad, la cantidad de bibliografía de Clean Code que existe, todavía nos seguimos topando con estos problemas, fue que justamente surge, ¿no?, la idea de, bueno, mandar y presentar esta sesión. ¿Y cuáles son los problemas que tenemos cuando nos enfrentamos a lo que es el unclean code o código sucio? Bueno, vemos que hay aumentos en los costos de hacer las implementaciones, en los costos de mantener las implementaciones, en el costo de poder introducir cambios. La eficiencia se va de las manos porque poder hacer un cambio que en principio parece ser muy pequeño termina llevando muchísimo tiempo, porque justamente te encontrás con agujeros en la implementación, cosas que no sabes por qué están. Entonces es un constante retrabajo, repreguntar, o en el último caso prueba y error, porque probás a cambiar algo y ves qué es lo que impacta. Eso también complica todo lo que es el mantenimiento, la gestión de cambio, la parte de la gestión de proyecto, y hace que tus soluciones no sean escalables. Si vos tenés que comenzar a extender una solución de 50 usuarios o 100 usuarios, vas a empezar a tener un montón de problemas que no te lo va a permitir hacer. Entonces, en un intento de hacer un poco de catarsis, de que todavía en el 2024 estamos hablando de estos problemas, fue que surge la necesidad de hablar con ustedes de lo que son los fundamentos de Clean Code, entenderlo, para empezar todos como comunidad a hacer un cambio. Y para comenzar la charla un poco de Clean Code mismo, nosotros compartimos estas dos frases que hablan puntualmente de esto: es desarrollo centrado en construir algo que a posteridad para nosotros mismos también, no sé si a muchos les ha pasado de que desarrollan una solución o un fix rápido y luego quizás a la semana siguiente o a los meses lo miran y de repente ni siquiera lo reconocen como código propio. Entonces, para eso, para entender un poco Clean Code, el mindset, la idea sería eso: es desarrollo centrado en humanos y
preocuparse un poco por la solución que estamos dejando, más que nada porque siempre cuando volvemos no volvemos con mucho tiempo de sobra. Por lo general, cuando reiteramos en una solución o algo, estamos troubleshooteando, evaluando para extender, y bueno, dependiendo cuánto hayamos pensado en nuestro yo futuro, lo sencillo que puede ser moverse. Entonces, esto es para ponernos en contexto. Ahora vamos a hablar de la definición y de los beneficios de Clean Code. Bueno, cuando nosotros hablamos de Clean Code, es una práctica del desarrollo de software, que repito, como dijo Andrea, cuando hablamos de desarrollo de software no únicamente piensen en Lightning Web Components y en código de Apex, sino que también estamos hablando de todas las soluciones low code o declarativas que existen hoy en día en la plataforma, pero el que tiene un objetivo principal y es el que se puedan crear soluciones que sean confiables, fáciles de implementar, fáciles de mantener y que además puedan adaptarse a los cambios. Estos tres pilares, que les voy a decir en inglés, Trust, Easy and Adaptable, son a su vez los pilares del framework de Well Architected, que justamente tiene todo lo que son el conjunto de guías prescriptivas para que nosotros podamos desarrollar soluciones de arquitecto en la forma correcta. Entonces, por cada uno de esos pilares, junto con Andrea, nosotras identificamos dimensiones, ¿no?, que hacen a cada ese pilar y que son importantes tener en mente a la hora de diseñar y de implementar una solución para que nosotras podamos decir que cumple con las prácticas de Clean Code. Y Andrea, si querés comentarlas. Sí, dentro detrás de las características que nosotros más destacamos, aumenta la escalabilidad y la seguridad. Después en esta época ya siempre estamos hablando cuando hablamos de data, hablamos de muchísima data, entonces queremos que esa data esté segura, bien manejada, que nuestra aplicación pueda soportar el volumen de datos que puede llegar a ver y que la performance sea consistente. Más que nada porque nos sucede que a veces que desarrollamos en un ambiente que por lo general no es del mismo tamaño y luego cuando nuestras soluciones son puestas en producción, tienen que tolerar un volumen altísimo y cuando algo está en producción, la idea es, no, o sea, tiene que funcionar de acuerdo a las expectativas. Entonces debe ser confiable. Fácil, más que nada para la mantenibilidad, reducir la deuda técnica, poder troubleshootear cuando hay un problema, poder ir rápido a poder detectar dónde está el problema y poder resolverlo. Entonces, cuanto más sencillo, más fácil de entender que cuando alguien se suma al proyecto o cuando alguien está viendo una solución que no hizo, es más sencillo. Adaptable para reducir costos, porque por lo general cada 3 veces por año tenemos releases, entonces siempre hay mejoras que podemos hacer. Yo, por ejemplo, hoy había un Ask Me Anything de Agentforce para developers. Hay un montón de nuevas funcionalidades que dependen bastante en la calidad de nuestro código, la calidad del código que hayamos escrito. Por ejemplo, que también hayamos documentado y puesto los nombres en flows. Entonces, parecen cosas simples y sencillas, pero podemos hacer leverage de un montón de nuevas features simplemente teniendo esas precauciones. Entonces, adaptabilidad, pensando en cómo se va a adaptar, cómo va a crecer y qué tan fácil es adoptar nuevas funcionalidades. Esos son de los beneficios que para nosotros son clave. Bien, y acá empezamos quizás con unas cuestiones más terroríficas de esta presentación, haciéndole un guiño a la temática, de que vamos a hablar de lo que es el costo de tener código que no esté limpio. Porque a veces pasa que cuando nosotros hablamos de código que no sigue las buenas prácticas, que tiene problemas de implementación, y siempre nosotros lo tenemos a asociar como un problema que es únicamente técnico, que afecta al equipo de desarrollo, pero en realidad nosotros lo que tenemos que comprender que para cada problema técnico existe un correspondiente problema que afecta a nuestros clientes. Entonces, esta slide que está acá, nosotros tenemos dos slides de las cuales nos sentimos muy orgullosas de haberlas hecho. Una es esta y otra es una que ya van a ver en un ratitito. Pero esta slide es muy útil porque ustedes a veces pueden tener la pregunta de, yo entiendo el valor de Clean Code, pero no sé cómo venderle o cómo convencer a mi equipo de liderazgo de que me permitan comenzar a aplicar técnicas de Clean Code para manejar o reducir la deuda técnica. Entonces, con el contenido de este slide, ustedes pueden ayudarse a encontrar respuestas para esa pregunta. Siempre que existe un problema técnico, va a tener su correspondiente problema a nivel de cliente. Entonces, cuando nosotros, y estas categorías que ustedes ven acá, de vuelta son categorías que nosotros identificamos con Andrea en base a nuestra experiencia,
pero no son categorías cerradas. Ustedes pueden encontrar otras problemáticas que sean igual de válidas o más válidas para su contexto. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de degradación de la performance de nuestras aplicaciones, los problemas técnicos que podemos encontrarnos es páginas o Lightning Record Pages, hablando en términos de Salesforce, que cargan muy lento. Problemas con Governor Limits, por ejemplo, CPU Time, Heap Size, ¿ok? O algunos más terrenales, problemas en la cantidad de DMLs que se están haciendo en las transacciones. Después podemos tener problemas de diseño a nivel de UI, es decir, Lightning Record Pages con muchísimas related lists que tienen muchos elementos que cargan a distintos momentos y que no me dejan ver la información en forma rápida. O podemos tener problemas bastante complejos, por ejemplo, relacionados con la gestión de nuestros datos, el famoso Data Skew, donde no podemos tener un registro padre con más de 10.000 hijos porque vamos a empezar a tener distintos problemas de performance. Y hoy en día, que estamos hablando tanto de datos, nos hablan de millones de datos a través del uso de Data Cloud, donde necesitamos tener datos para poder derivar insights con todas las herramientas de AI que Salesforce está lanzando, tener un modelo de datos robustos es problema. Pero todos estos problemas que nosotros tenemos acá, nosotros fácilmente podemos presentar la contraparte de los problemas con los clientes, que esto muchas veces es lo que interesa a la gente de negocio o a los decision makers, porque cuando yo le hablo en un idioma de negocios que se entienden y que además ellos después puedan conectar con, por ejemplo, con costos que se disparan, es una mejor forma de yo explicarles el porqué de la importancia. Entonces, para todos estos problemas que nosotros le presentamos, puede haber productividad que está afectada en forma negativamente. Podemos tener disrupciones de nuestros portales de negocio. Los usuarios no pueden acceder, no pueden comprar, nosotros no vendemos, perdemos dinero. Podemos tener una baja adopción de usuarios, es decir, si yo invierto muchísimo en lanzar Salesforce como mi herramienta para gestionar todo mi negocio, pero está tan implementada que los usuarios siguen prefiriendo utilizar planillas de Excel, por ejemplo, estoy en un problema. Y si encima de todo eso, imagínense en un agente de ventas que está al teléfono hablando con un cliente y el cliente le está diciendo, dame un segundo porque la información no me carga, dame un segundo porque la página es lenta, dame un segundo porque el sistema no responde. El cliente que está enojado porque, no sé, no le llegó la orden a la casa o le llegó, en vez de, no sé, un suéter que se compró, le llegó un pantalón vaquero y está enojado, si yo le sigo diciendo, el sistema no responde, va a estar todavía más enojado. Bien. De todos estos, el que yo particularmente me ha pasado es de tener problemas con los governor limits y de en versiones muy junior de mi carrera, ir a hablar y contarles lo que era el hip size y bla, 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 y la gente de negocio mirarme con cara de no sé lo que me estás hablando, pero después cuando uno les empieza a hablar, sí, el governor limit te va a crear una disrupción en tu negocio, y o veo todo el tecnicismo, ellos entienden y me dan el clean light. No sé, Andrea, si vos querés contar tu categoría que te dio más pesadillas. De las pesadillas o preocupaciones, integration y scalability. Más que nada porque a veces en integrations, cuando desarrollamos y validamos, siempre funcionan y a veces las integrations es algo que como que es cosas que van empezando a pasar a medida que aumenta el volumen, a medida que no es el primer día en producción que a veces una integración empieza a fallar. De repente si por ejemplo, no estamos monitoreando activamente los errores que está dejando nuestra aplicación, no estamos validando que el mapeo del modelo de datos sea correcto, cuando nos damos cuenta, a veces ya tenemos un problema de data quality. Entonces, se convierte en dos tipos de problema. Encontrar una solución técnica para ver qué es lo que debemos deployar de nuevo o quitar, pero también tenemos que mitigar el problema de la data, que es lo que se usa para tomar decisiones. Entonces, es un impacto grandísimo. A veces es chico, es como que es poco lo que comienza ese movimiento, pero cuando se detecta es gravísimo. Y scalability, por esa razón, cuando aumenta el volumen, de repente en distintos momentos del mes hay más actividad en la aplicación o en lo que customizamos por alguna razón puntual, en ese momento empiezan a pasar errores y ese es el momento en que de repente no podemos deployar a producción. Entonces, tenemos que estar siempre atentos de, bueno, cómo monitoreamos la escalabilidad de nuestra solución y qué planes alternativos tenemos cuando sucede algo. Estas son de las que más me mantienen despierta de noche.
Y, y solamente para terminar esto, las consecuencias, ¿no? que pueden generar de vuelta malas prácticas en nuestras implementaciones es costos que se nos van por las nubes, perdemos la confianza de nuestros clientes, tenemos baja aceptación o adopción de Salesforce, es decir, nuestros empleados están enojados. Y en estas latitudes tenemos un dicho que dice que ganarte un cliente cuesta una vida, pero perderlo lo perdes en un segundo. Entonces son cosas que obviamente no queremos que pasen. Entonces, ahora vamos un poco, perdón, mal yo no estoy moviendo la presentación, pero un poco son historias de experiencias donde lo que les comentábamos antes cobró realidad. No sé, Andrea, si vos querés comenzar con este. Del Hunting of Slow Manor, más que nada es que a veces hay indicios, pero no prestamos la atención o de repente no. Hay que estar muy atento a veces a cuando comienzan a haber problemas con governor limits, porque de repente no suceden siempre, o de repente cuando lo reportan no tenemos toda la información y cuando vuelve a suceder ya es una acumulación de problemas. Pero sí, yo creo que lo más gráfico es que a veces una query que no esté bien resuelta puede demorar en cargar información que de repente es vital para alguien que está al teléfono tratando de ayudar a alguien o alguien que está tratando de obtener de un reporte cierta información. El impacto de esos segundos de espera o de que no ande la página y de un error es gravísimo porque el usuario de Salesforce de nuestra compañía que no está confiando en la herramienta. Realmente ahí es cuando se está volviendo a su Excel y dice, pero esto lo puedo resolver porque yo me saco la data, la saco de Salesforce y hago mi análisis. Entonces, es eso. Son pequeños detalles, los governor limits más que nada, porque es difícil de explicar lo que significa, pero el impacto es grandísimo. Y yo hace poquito estaba hablando con un cliente que me decía, nosotros tenemos alguna duda con nuestra implementación, pero yo tengo amigos trabajando con Salesforce en otras organizaciones que me dicen que Salesforce es lo más y están re contentos con Salesforce y yo quiero poder decir lo mismo de la implementación. Y bueno, después problemas de seguridad. Me he topado muchas veces con orgs donde habían tratado de segmentar el acceso a los distintos registros, tratando de sobreescribir los Lightning Record Pages con páginas totalmente custom, donde cuando se cargaban las páginas se verificaba la información del usuario que las estaba ejecutando, entonces tenían validaciones sobre si el perfil está lo cual, o si el rol del usuario está lo cual, o incluso si era tal usuario para mostrar decidir lo que te mostraba en la página, cuando en realidad todo eso se hubiera podido hacer con una configuración a nivel de los elementos del modelo de seguridad de Salesforce, desde permission sets, profiles, acceso a objetos, a campos, etcétera, sharing rules, for hierarchies, all by default, todo lo que tenemos. Y en realidad tenían todo público y había un desconocimiento porque no sabían que eso existía. Y bueno, entonces tuvimos que deshacer todas esas customizaciones, tirarlas a la basura y empezar a trabajar en cuanto a, miren, esto lo pueden lograr si ustedes configuran el Salesforce de esta forma. Y bueno, los resultados fueron muy buenos, pero hubo que meterle mano al principio, da un poco miedo. Lo que pasa a veces en ese escenario es que se reinventó la rueda, quizás porque es una solución muy antigua y las cosas evolucionaron y la solución no evolucionó con las herramientas que estaban disponibles. Pero sí, y lo peor es llegar a encontrar el problema, porque por lo general es laboratorio, lleva tiempo poder demostrar que es eso lo que está pasando. Qué bueno, prácticas. Y bueno, acá tuvimos también ejemplos donde aplicaciones legadas que supuestamente estaban prontas para hacer deploy, y bueno, y cuando intentamos hacer deploy, imposible, no había cobertura de test method, no había identificación de cuáles habían sido los cambios que se habían hecho, ni los cambios que se habían testeado, entonces fue como un camino de hormiga de, bueno, necesitamos X tiempo para poder escribir test methods que nos permitan cumplir por lo menos con el 75%, que no es la buena práctica, pero bueno, había que sacar a producción. Y me he topado con esas situaciones, o me he topado con situaciones donde
por suerte siempre han sido aplicaciones legadas, donde los test methods lo único que hacían eran cubrir líneas de código, con algunos hacks que existen por el mundo, pero que si no los conocen no se los vamos a compartir, porque son horribles prácticas. Entonces, sí, estaba el código cubierto, técnicamente podías hacer el tipo de producción, pero no deberías hacerlo con ese tipo de cobertura. Entonces, bueno, simplemente el identificar la lista de archivos a promover lleva su tiempo cuando vos no tenés conocimiento de la aplicación y vos estás ahí para asistir un deploy que debería haber sido algo súper sencillo. Por lo general no hay documentación de la toma de decisiones para esas dependencias que quedan, y para mí un warning sign es cuando hay un sandbox que nunca se refresca. Por lo general, si vas a un cliente nuevo y tienen un ambiente que nunca se ha refrescado y no se puede refrescar porque ahí está lo último de algo, es un warning sign enorme. Lo primero es un sandbox nuevo, correr los tests y empezar a revisar, porque ahí hay dependencias encerradas. Pero bueno, Bueno, hablamos de clean code, los beneficios, las consecuencias cuando no nos adherimos a las buenas prácticas, y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la deuda técnica. En esta frase tratamos de sintetizar, pensar que vamos a tener tiempo más adelante para hacer algo que quizás deberíamos o podemos, lo más sencillo es hacerlo ahora. Entonces ahora lo que vamos a hablar es qué es la deuda técnica, y luego lo vamos a relacionar con clean code. sí, esto es como, por ejemplo, cuando bookmarkeamos la grabación de un webinario y decimos lo vamos a mirar mañana, y en realidad si no lo miramos en el momento que ocurre el webinario no lo miramos más. Bueno, esto pasa lo mismo con la deuda técnica. Pero vamos a hablar un poco de lo que es la deuda técnica en sí. La deuda técnica en realidad es un tipo de deuda, ¿no? Que se genera cuando nosotros tomamos atajos em, en el proceso de desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que eso nos va a dar un beneficio en forma inmediata, pero en el largo plazo vamos a tener que pagar las consecuencias de haber tomado esa decisión. Entonces, en esta infografía que tenemos acá, justamente esto describe lo que es el proceso de desarrollo teórico con todas sus etapas, y que justamente la buena práctica dice que nosotros deberíamos de apuntar a tener un proceso de desarrollo de esta forma. Pero ¿qué pasa? Acá resaltado en naranja tenemos un ejemplo de shortcut, donde nosotros desarrollamos el feature, hicimos como desarrolladores un feature testing básico donde testeamos las cosas que cambiamos básicamente, y directamente si eso funcionó lo pasamos a producción. ¿Bien? Y de vuelta, nosotros esperamos que ustedes comprendan el riesgo de hacer eso sin hacer testing a profundidad, sin hacer una prueba del build, etc. Bueno, esto quizás en este momento nos destraba un deploy rápido a producción, estábamos apresurados, no teníamos tiempo, la razón que fuere, pero si esto después rompe ciertas áreas del sistema o fue desarrollado con una mala calidad que afecta, por ejemplo, la performance del sistema, después vamos a tener que pagar, como decimos en Uruguay, los platos rotos. ¿Ok? Y cuando nosotros hablamos de la deuda técnica en el ambiente de Salesforce, tenemos deuda técnica de 3 tipos. La deliberada: yo, arquitecto de mi proyecto, decido que lo vamos a hacer así porque, no sé, no tengo tiempo, no tengo dinero, el scope no nos permite hacer todo lo que debíamos hacer. Entonces yo soy plenamente consciente y aún así digo, para después va a quedar mejorar esto. Puede ser accidental porque nosotros somos personas y nosotros nos podemos equivocar perfectamente. Entonces, bueno, creí tomar la mejor decisión, pero el diario del lunes me dice que no fue en realidad la mejor decisión, sino todo lo contrario. Y después tenemos la sistémica. ¿Y cuál es la sistémica? Bueno, en tecnología las cosas evolucionan. En Salesforce nosotros tenemos 3 releases por año, donde se introducen nuevos cambios. Estos nuevos cambios que se introducen, repito, 3 veces por año, pueden hacer que una forma de hacer las cosas que en su momento era la adecuada, cuando se introducen estos cambios, deje de ser la forma ideal. Y yo tengo un ejemplo claro. Para aquellos que desarrollan aplicaciones para el App Exchange,
no únicamente en la Exchange, pero es el ejemplo donde más se ve, nosotros siempre tenemos que ser muy cuidadosos en validar que el usuario que esté ejecutando la aplicación tenga realmente acceso a los registros y a los objetos y a los campos, porque muchas veces Apex se ejecuta en System Mode y no en User Mode. Entonces nosotros antes para poder hacer eso escribíamos nuestros propios frameworks utilizando métodos de los esquemas para ver si el usuario podía acceder al objeto, si era updatable, readable, writable, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, Salesforce creo que fue hace ya casi un año, introdujo cambios, ¿no?, que afectan la forma en la que nosotros hacemos eso, y hoy agregando unas palabras reservadas, por ejemplo, a las queries, eso se asegura de que las queries únicamente nos traigan los resultados que sus usuarios pueden ver y no necesitamos escribir código. Entonces, lo que hace un año atrás era un patrón de desarrollo aceptado, hoy en día ya lo empezamos a mirar con otros ojos porque hay formas más efectivas de hacer lo mismo sin escribir tanto código. Entonces, Salesforce mismo nos introdujo deuda técnica que en algún momento nosotros vamos a tener que cambiar. Y ese es un ejemplo de deuda técnica sistémica. Andrea, ¿algo quieras agregar acá? No, estuvo perfecto. Nadie implementa una solución queriendo, que nada nace con deuda técnica. Entonces, en realidad es eso, acumulación. Hay distintos tipos, pero bueno, uno cuando implementa código no es, voy a dejar este código para que algo pase al futuro. Lo hacemos dado el contexto que tenemos. Bueno, en esta slide lo que nosotros hacemos es eso, discutir un poco cómo podemos, a través de adherirnos a prácticas de clean code, mitigar la deuda técnica. Es imposible que no exista, pero sí podemos estar lo mejor preparados. Entonces, en esta gráfica de productividad sobre tiempo, es el efecto de los shortcuts que se mencionaba en la parte de anatomía de la deuda técnica. Nosotros comenzamos con una productividad alta, somos capaces de hacer release, de liberar features, funcionalidades a buen ritmo, pero por cuestiones vamos teniendo que tomar shortcuts, vamos teniendo que simplificar, minimizar el testing, resolver medio rápido alguna cosa y de a poco va disminuyendo nuestra productividad. A lo largo del tiempo, cuando llega un momento que ya estamos simplemente troubleshooteando o manteniendo nuestra solución. ¿Por qué? Porque podemos entrar en el dependency alley. Cualquier intento por hacer un cambio en una funcionalidad nos lleva a problemas de governor limits, como un castillo de naipes. Cada vez es frágil nuestra solución. Entonces, invirtiendo el tiempo de una forma diferente, nosotros recomendamos como forma de mejorar nuestra productividad. Lo que vamos a hacer es ir lento al principio. Si ven la gráfica que surgió en azules, vamos despacio al principio. Nuestra productividad es baja, digámoslo así mejor, a medida que aumenta el tiempo, aumenta y crece nuestra productividad. ¿De qué forma? Bueno, al comienzo, cuando nosotros estamos bien en el comienzo de nuestro proyecto o de nuestra etapa en el proyecto, bueno, empezar a pensar cuál es la cultura y el mindset. ¿Por qué? Porque es la fundación para poder empezar a trabajar con las prácticas de Clean Code. Más que nada por lo que decía Angélica al principio, no es una checklist que si yo la sigo porque me piden que la siga, esto está correcto, luego me cambio de proyecto, trabajo en otro lugar y aquí ya no tengo restricciones, ya vuelvo a las prácticas anteriores. Es importante que tanto cada uno de nosotros, nuestro equipo y también en nuestra organización, estemos todos alineados al por qué es bueno, cuáles los beneficios de tener prácticas de Clean Code. En este slot de abajo, las coding guidelines, mantener la documentación, manejar la deuda técnica, más que nada porque es una deuda. Y si no sabemos cuánto es esta deuda, de repente no nos damos cuenta de que simplemente estamos generando interés a futuro. Tener cultural buy-in, tanto nosotros que somos los desarrolladores o arquitectos, como nuestros PMs, nuestros stakeholders, que entiendan por qué es importante tener claro cuánto es mitigar la deuda técnica, tener alineación del equipo y la adopción de estándares. Una vez que tenemos la cultura alineada, o sea, todos estamos de acuerdo en por qué necesitamos adherirnos a las buenas prácticas de Clean Code, podemos pasar al siguiente. En el siguiente slot lo que tenemos es revisar cómo son nuestros procesos. Nuestros procesos son lo que usamos para trabajar en la diaria. Puede ser version control, por ejemplo, cómo estamos usando el repositorio,
He visto, por ejemplo, equipos en los que se documenta comentando el código, pero estamos usando version control. Entonces, de repente, no es necesario tener tanto código comentado o versionado dentro del versionado. Entonces, revisar un poco cómo estamos utilizando esas herramientas. Si tenemos una checklist de code review, está bueno hacer code review, pero es más interesante tener eso escrito en algún lugar para que todos, sin importar la seniority del equipo, tengan una idea de la referencia. Cuando yo terminé mi trabajo, puedo ir, revisar yo mi propio trabajo versus esa checklist. Si yo considero que cumplí con todo, lo submiteo a Code Review y cualquier miembro de mi equipo va a estar evaluado con la misma checklist. Y cualquiera que haga Code Review en mi equipo va a estar evaluando las mismas cosas. Se vuelve objetiva y no subjetiva. Adopción de patrones de diseño. Hay un montón de patrones que nos simplifican. Los patrones de diseño son soluciones a problemas comunes. Entonces, no tenemos que estar reinventando la rueda, tanto en patrones de diseño como en soluciones que de repente ya hay, de repente otro equipo o en nuestra misma codebase ya existe una solución a eso. Entonces, en vez de dedicar el tiempo a crear algo nuevo, revisar si no podemos reusar algo y extender más que hacer el duplicado. Mantener las dependencias para no caer en el infierno de las dependencias en el que podemos implementar algo, pero luego no lo podemos mover de ambiente. Monitorear la performance. Hay un montón de frameworks que nos permiten ver, por ejemplo, cuántas excepciones nuestro propio código está lanzando. Entonces, podemos ver si en distintos momentos o qué tipo de partes de nuestra app son las más frágiles. Son herramientas y parte de nuestros procesos que podemos empezar a revisar ahora mismo. Y tener un backup y recovery plan, que no en muchos proyectos se hace, pero está bueno tener idea. Por ejemplo, deployamos a producción, perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que ver en producción? Tenemos cómo testear que el deploy salió bien, tenemos cómo hacer rollback. Si no podemos hacer rollback, tenemos claro cómo vamos a mitigar lo que sea que esté sucediendo. Esas son prácticas y es interesante tenerlas definidas, por lo menos comenzar las charlas de eso. Una vez que tenemos los procesos y las prácticas, ahí sí nos podemos mover a incorporar toolings. Está bueno tener herramientas que nos ayuden, pero más que nada está bueno tener un proceso y usar herramientas que ayuden a nuestro proceso. Porque de otro modo lo que estamos haciendo es tenemos herramientas que dirigen nuestro proceso y luego cuando esa herramienta no está más o si tenemos que movernos a otra herramienta, en verdad no estamos mapeando un proceso, estamos aprendiendo a cómo usarla. Hay herramientas que son gratis. Code Analyzer, por ejemplo, es algo que cualquiera puede ir y escanear en Visual Studio Code, puede ir y escanear su clase y sacar un montón de incidencias a mejorar. Hay herramientas de automated testing que son pagas, que se pueden incorporar a nuestro pipeline de GitHub, pero a distintos niveles y con distintos niveles de complejidad, más que nada, podemos incorporarlas. Lo importante de esto es verlo como una pirámide. Está bueno tener herramientas, está bueno tener procesos, pero más que nada está bueno saber por qué lo queremos, por qué lo necesitamos hacer. ¿Qué estamos evitando cuando empezamos a invertir tiempo al comienzo del proyecto en ir despacio para luego poder mantener una productividad mucho más alta? Y esta, señores y señoras, es la segunda slide de la cual estamos muy, muy orgullosos. Esto también va un poco a conectarse con lo que le vamos a contar al final del mindset, pero también implica que nosotros seamos más proactivos en tomar las medidas y no seamos reactivos, porque sobre lo que hablaba Andrea del backup y del recovery plan, ¿quién se acuerda del backup y del recovery plan? Aquel que está teniendo un problema en producción porque el último build rompió todo o no está produciendo los outcomes que todos esperábamos y ahí es cuando nos acordamos, ¿cómo deshacemos el cambio? Y pues no sabemos. Entonces, tenemos que sacar debajo de las piedras la versión anterior de nuestro código para hacer el deploy. Bueno, ahora estamos con el spellbook de Clean Code. Básicamente es lo que le contábamos en la agenda. Nosotras identificamos lo que son los principios de Clean Code, que nosotras definimos principio como el conjunto de guías prescriptivas que nos ayudan a la hora de definir cómo vamos a adoptar las prácticas, y nosotras la dividimos en 3 áreas que son calidad del código, aspectos técnicos y después procesos y prácticas. Y les vamos a ir comentando dentro de cada una de ellas las distintas dimensiones y por cada dimensión actividades. Van a ver que
hay mucho para hablar en las tres slides siguientes, pero nosotros vamos a hablar de los puntos que nosotros consideramos son los más importantes de destacarles, porque si no necesitaríamos otra hora adicional para poder terminar a tiempo. Así que, André, te dejo la primera. Bien, en calidad de código, las dimensiones que definimos en base a nuestra experiencia es readabilidad, que sea leíble, que nuestro código sea leíble por humanos y también por AI, mantenibilidad y también testabilidad. Para readability, lo que está subrayado, lo que tiene un asterisco es lo que más recomendamos, lo que nosotros consideramos en nuestra experiencia que un pequeño cambio en esa área ya puede empezar a habilitar otros cambios. Tener una naming convention que sea consistente. No sé si a muchos les ha pasado tener que troubleshootear o entender código, el legado. Cuando los nombres no se sigue una convención, es muy difícil. Primero, entender lo que uno está leyendo, el nombre de la clase, el nombre del método, si tiene documentación y si está actualizada, porque también eso es importante. Está bueno documentar nuestra clase, pero es más importante que la documentación de ese método esté de acuerdo a lo que está haciendo realmente. Muchas veces pasa de que empezamos con un formato, lo vamos manteniendo, pero luego rápidamente tuvimos que hacer un cambio y bueno, ahí eso es deuda técnica. Aunque parezca una tontería, es deuda técnica cuando nuestro método está diciendo que hace una cosa y ahora ya hace más cosas o hace algo distinto. Porque imagínense que tienen que estar troubleshooteando en producción después de un deploy, entienden el método, entienden lo que dice la descripción, luego van y la lógica, su sentido común dice que no está haciendo lo siguiente. Por ejemplo, si los nombres de las variables, nombre de los métodos, nombre de los flows, de los elementos en los flows, es sencillo a veces. Por ejemplo, lo visto en flows, empezamos con agregar elementos, pero luego cuando queremos explicarle a alguien qué es lo que hace el flow, ya no nos acordamos de por qué viene por un lado u otro. Utilizar las descripciones. Naming conventions, no más énfasis, pero es simple, pero es útil, es muy útil. Mantenibilidad, el continuous refactoring. De los tipos de deuda técnica que hay, la sistémica, tenemos releases 3 veces al año y siempre hay cambios y mejoras que podemos ir incorporando. No tiene que ser inmediatamente, pero sí tener siempre un ojo en las release notes y ver qué cosas, qué cambios podríamos empezar a usar. Y de última, si este no es el momento, marcarlo como un to-do o crear un ticket de deuda técnica con un screenshot y explicar por qué mejorar en esta parte lo podemos hacer. No hay que refactorear todo y empezar como locos. Simplemente tener claro de que cada tanto hay que estar mirando nuestras soluciones. Y testability, porque no es una obligación tener test methods. Es necesario para poder deployar, pero debemos usarlos más que nada como una herramienta para validar que lo que implementamos es correcto. Implemento mi funcionalidad, implemento los test methods de una forma correcta, pensando en los escenarios, y los dejo. Viene alguien más, refactorea otra parte o extiende mi funcionalidad, se corren los test methods. Los test methods fallan. Eso va a llevar a una conversación. Quizás había algo que no estaba considerado en mi funcionalidad o quizás la funcionalidad, lo que se está extendiendo, tiene que arreglar algo. Si no tuviéramos test methods, vamos a depender de que o el equipo de testing o nuestro cliente encuentre el problema. Entonces, la sugerencia es utilizar los test methods como una herramienta para validar nuestra solución. Tenerlos separados, quiere decir, no depender de data, casi ya no podemos hacerlo por suerte, no depender data de configuración de la organización, pero tampoco tener data separada y creada en la clase. Muchas veces, dado el tamaño de nuestras soluciones, ya nuestra test data tiene un sentido, ya hay escenarios, hay formatos de la test data. Entonces, tratar de moverse a crear data factories donde ya tenemos un escenario creado y en verdad, cuando yo agrego una funcionalidad, lo que estoy haciendo es probar que para este cliente de esta sección, en este contexto, mi lógica funciona. Entonces yo me voy a ocupar de mis assets. Pero es importantísimo tomar los test methods no como una obligación, porque después se tornan algo que no nos impide avanzar. Son como que algo que nos está bloqueando avanzar. Si tenemos test methods que hacen coverage y hacen un assert distinto de null, va a ser dificilísimo encontrar los errores en la aplicación una vez que estén en producción. Sí. Eso en cuanto a calidad del código. Sí.
Dos cosas que quiero resaltar que dijo Andrea que quedaron capaz un poco tímidas. Andrea ya introdujo el concepto de calidad de código para hacer que nuestra AI sea más inteligente. Cuando ella dijo que los nombres sean consistentes para que AI pueda leerlos. Hasta hace unos meses atrás hablábamos de que la data sea de calidad para habilitar nuestros insights a nivel de AI, y hoy ya estamos hablando del código. Entonces, vean cómo el impacto que tiene AI ya en este tipo de cosas. Y segundo, la importancia de los tests. La de veces que los tests a nosotros nos han salvado porque teníamos una buena cobertura e introdujimos un cambio que pensamos era muy inocuo, corrimos los tests y vimos el impacto real que tenía. Es decir, tengo muchos ejemplos de esos. Entonces, la importancia de tener una buena cobertura a nivel de test da una tranquilidad de mente frente a cualquier cambio que tengamos que hacer, que todo el trabajo que llevan lo vale. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que son los aspectos técnicos, ¿no? Acá el objetivo que tenemos es, bueno, ya la construcción de que nuestras implementaciones, bueno, que sean robustas, que resuelvan los problemas actuales, pero que también estén desarrolladas con el corto y el mediano, perdón, y el largo plazo, ¿no? ¿Para qué? Para poder reducir lo que sea el retrabajo, es decir, hacer soluciones que una vez que estén en producción, no requieran que las tengamos que reconstruir prácticamente de cero si tenemos que hacer un cambio. Entonces, las tres dimensiones que nosotros identificamos son performance, escalabilidad y extensibilidad. Y dentro de performance es donde la adhesión a las buenas prácticas llevan el liderazgo, y donde tenemos dos patrones que en Salesforce son muy importantes, y que uno es el del el bulkificar, asegurarnos que nuestro código pueda procesar cualquier cantidad de registros sin importar si van de 1 a n, y también desarrollar nuestras aplicaciones pensando en los governor límites, porque muchas veces, y sobre todo cuando recién comenzamos nuestras carreras, no estamos tan atentos a estos límites, y lamentablemente nos topamos con ellos cuando llegamos a producción, donde tenemos más usuarios, más cantidad de datos. Entonces siempre repasar. Antiguamente había una única tabla de governor limits y eran los governor limits de Apex. Pero hoy en día, ¿no? En la medida que Salesforce sigue evolucionando como plataforma, ya sabes, a través del desarrollo de nuevos productos o incluso de adquisiciones, cada vez tenemos más tablas de governor limits y tenemos que ser conscientes de ellos y diseñar con ellos en mente. Cuando hablamos de ser escalables, bueno, una forma de asegurarnos de la escalabilidad de nuestras aplicaciones es cuando diseñamos estrategias de testing, diseñar estrategias de testing que contemplen escenarios diversos en los cuales estamos testeando con un registro por vez o con N cantidad de registros. También, y esto va muy de la mano de lo que es preparar nuestras implementaciones para poder generar insights utilizando herramientas de inteligencia artificial, es tener modelos de datos que sean eficientes. Hoy en día los datos son uno de los assets fundamentales que tienen las empresas, que las van a utilizar para obtener recomendaciones de cómo operar los negocios, y a eso después le van a agregar inteligencia artificial. Para que la inteligencia artificial me pueda dar buenas recomendaciones, la calidad de mis datos tiene que ser buena. Y por lo tanto, el modelo de datos que yo tengo tiene que ser eficiente. Hoy más temprano les hablaba de Data Skew. Bueno, el data skew es uno de los problemas que evidencian que mis modelos de datos no son los adecuados. Y después, cuando hablamos de que nuestras aplicaciones sean extensibles, una de las cosas que nosotros queremos remarcar es que cuando nosotros tenemos que tomar decisiones en cuanto a aspectos configurables de las implementaciones que nosotros estamos desarrollando, permitir que esas customizaciones se puedan cambiar, se puedan editar sin la necesidad de tener que hacer deploy de ese código. ¿A qué me refiero con esto? Adoptemos lo que son los custom metadata types o las custom settings para aplicaciones desarrolladas hace muchos, muchos años, pero asegurémonos que todos esos datos que nosotros en principio pensamos son decisiones que únicamente corresponden o competen a los desarrolladores, abstraerlas, separarlas del código y utilizar esos elementos que me permitan cambiarlas sin hacer cambios. La de veces que he visto que se tiene que hacer un deploy de una clase, un deploy de un Lightning Web Component, porque tenemos reglas que en realidad son de negocio,
hardcodeadas en el código o la de refactors que he tenido que recomendar para decir, muevan la cantidad de intentos que tiene que tener un usuario si no puede ejecutarse la integración con un sistema externo afuera del código, son muchas veces. Entonces siempre pensemos con la forma en la cual nosotros podemos minimizar los ciclos de deploy, por ejemplo. Hagamos las cosas flexibles. Y el último es procesos y prácticas. Andrea. Sí, no menos importante, porque este es el que habla de la pirámide y la foundation. Las 3 dimensiones que para nosotros son más importantes dentro de este principio: la colaboración y la comunicación, la documentación y el release management. Dentro de colaboración y comunicación, la sugerencia es hacer code reviews de a pares. Pueden ser de a más, pero no hacer code reviews solos. Está bueno que en el equipo, es una actividad que ayuda a mejorar la comunicación en el equipo, pero también abre conversaciones en cuanto a la calidad del código o preguntas que de repente no suceden si yo lo que estoy haciendo es mirando código estáticamente y poniendo comentarios para luego que más adelante la persona me responda. Es una dinámica súper interesante y súper enriquecedora. Más que nada, si tenemos distintas seniorities, distintos grados de experiencia en el equipo, es muy útil tener 2 personas mirando el código. En mi proyecto actual lo que también hacemos es, una de las personas es el autor del código y otras, que a veces somos varios, somos los demás developers. Está bueno porque también es como una forma de discutir la solución. A veces llegamos a, por ejemplo, algo que podría haber sido un comentario que demora un montón para que se arregle, de una forma rápida podemos resolver, sí, esto se cambia, o bueno, esto queda así por tal razón. Habilita un montón, si ya no lo están haciendo. Dentro de documentación, tener documentado de una forma ágil, pero clara, cómo se está usando el version control en el equipo, la forma, por ejemplo, los pull requests de código están relacionados a los tickets, qué tipo de información ponen en los pull requests, más que nada porque a veces esa es una solución lo que estamos evaluando cuando estamos revisando un pull request. Entonces, está bueno todos mantener el mismo grado, la misma forma de documentarlos. Tener los estándares de código, lo que hablábamos antes, de naming conventions, métodos, de repente si usamos frameworks para triggers, cómo usamos los custom metadata records. Está bueno tener esa información, mantenerla actualizada, tenerla viva y tenerla disponible. ¿Para qué? Para que el efecto más rápido es que, aunque estén trabajando solos en su proyecto en este momento, si tienen por ejemplo, la checklist de coding standards en algún lugar, va a pasar de que si se suma alguien al equipo, le pueden compartir ese recurso para que lo lean y no le van a tener que estar repitiendo miles y miles de veces. Está bueno tener la documentación, tenerla compartida, tenerla actualizada y tenerla a mano. Más que nada, tenerla a mano y presente, porque si no caemos en, sí, lo tenemos como una checklist, pero no lo estamos utilizando. Y luego, release management. Tener procesos de deployment de nuestras soluciones planificados, saber qué es lo que estamos mandando a producción, en qué contexto lo estamos mandando, cómo lo vamos a testear, saber qué tipos de pruebas se hacen si trabajamos para un cliente y estamos deployando a producción o si estamos desarrollando un package. Tener claro cuáles son los procesos de testing, cuándo decimos que algo está terminado y, peor caso, qué es lo que vamos a hacer si algo no sale como es lo previsto. Por lo general está bueno siempre tener un plan B y tener planificado el tiempo por si algo sale mal. Esto eso también nos habilita el rollback plan, así que súper importante. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de las cosas que ustedes tienen que considerar a la hora de adoptar Clean Code. Porque nosotros venimos con mucha energía hablándole de la importancia y de todos los beneficios que trae, pero también tenemos que reconocer que a veces definir el camino de adopción no es una cosa que se pueda hacer de un día para el otro. Entonces, hay distintos aspectos que ustedes tienen que analizar a la hora de definir la estrategia de implementación. Por ejemplo, el tipo de organización. No es lo mismo, ¿no? Las técnicas que ustedes vayan a utilizar si ustedes están trabajando son clientes de Salesforce, si ustedes están implementando haciendo el mantenimiento de su propio org, así son algún tipo de partner, por ejemplo, si una ISV, que son los que hacen las aplicaciones de AppExchange,
Es decir, los dueños de las aplicaciones, los PDO, son los que justamente implementan aplicaciones de App Exchange, o si son implementadores en términos generales. Es decir, hay matices. Cuando vos implementas aplicaciones en App Exchange, tenés que pasar el proceso de Security Review, entonces sos muy riguroso en cuanto a todo lo que son las buenas prácticas de seguridad de código. Entonces te vuelves un experto en esa área y sos cauteloso hasta por demás, por ejemplo. La madurez del equipo. No es lo mismo gente que se conoce recién en este proyecto o personas que han estado trabajando por años juntos o que tienen o son juniors o que tienen muchos años de experiencia en la plataforma. El tipo de proyecto, si es un proyecto que estás empezando desde cero, ya como es desde cero, puedes empezar a definir las buenas prácticas desde el vamos. O si es un proyecto legado en el cual vos tenés que entregar, demostrar objetivos en el corto plazo, tener lo que son las quick wins, pero también empezar a pensar en la estrategia de trabajo en el largo plazo para llevar esa aplicación legada hacia donde vos querés. O si es un proyecto que tiene muy pocos cambios y está solamente en mantenimiento. Eso también hace referencia a lo que es la salud del proyecto, si ya sabemos que tiene qué volumen de deuda técnica manejamos, o también si estamos trabajando para desarrollar aplicaciones de App Exchange, el modelo de desarrollo. ¿Es una nueva aplicación? ¿Es una aplicación existente? ¿Es una aplicación que se desarrolló con la estrategia de trabajo de primera generación o de segunda generación? Porque obviamente son estrategias de desarrollo distintas, que eso toca ciertos factores del ciclo de vida que nosotros utilicemos en cuanto, por ejemplo, a herramientas de desarrollo, procesos que sigamos, y que eso puede tener impacto en la forma en la que adoptamos Clean Code. Entonces, cada uno de nosotros tiene que pensar en estos factores y en otros, y en base a eso es decidir por dónde empezar. Y sobre el por dónde empezar, Andrea les va a contar las acciones que nosotros recomendamos. Esta slide es originaria de Dreamforce, entonces dice Start on Monday. Podría ser Start on mañana, un jueves. Pero no, la idea es dividir en tres time frames las distintas cosas que se pueden comenzar a hacer y un orden que nosotros proponemos. Lo inmediato, lo más cercano que se puede empezar a hacer es, bueno, revisar cómo hacemos las code reviews. Code reviews de todo lo que nosotros consideramos que está hecho, que queremos mover a otro ambiente, a nuestro package, cómo estamos evaluando que ese código es correcto. Y ahí tenemos un montón de pequeñas cosas alrededor. Lo hacemos en equipo, está en algún lado escrito que es código que sigue las buenas prácticas del equipo. Lo segundo es hacer una auditoría de la deuda técnica. Creo que lo dije ya, pero es una deuda y genera interés. Si nosotros no tomamos en cuenta, por lo menos para medirla y saber que a esta fecha del año estamos, cuáles son nuestros problemas de technical debt, que deberíamos comenzar a corregir, o si no tenemos ninguno, también es útil tenerlo. Documentación, tener un lugar centralizado donde así sea mínimo, así sean, no importa la herramienta que usen, pero bueno, que la documentación no esté desperdigada en distintos lugares y que cuando se suma a alguien o queremos buscar algo, tenemos las cosas repetidas en distintos lugares. A mitad, de aquí a 6 meses, training, entrenamiento y las herramientas. Tooling habla de las herramientas que ya tenemos disponibles. Tenemos Visual Studio Code, tenemos un montón de extensiones, pero sucede que de repente no todos los miembros del equipo usan las extensiones de la misma manera. Quizás podemos empezar a revisar cómo las estamos usando y de ahí sale el entrenamiento. ¿Por qué? Porque podemos tener documentación, podemos tener un README en el repositorio, simplemente para explicar cómo estamos usando nuestras extensiones, ¿para qué? Para que el ramp-up o la forma de trabajo sea lo más estándar posible. Y al largo plazo, strategic planning, ¿por qué? Porque la deuda técnica no es algo con lo que convivimos, entonces cuanto más estratégicos seamos, sepamos identificar qué es lo que vamos a mitigar, qué dejamos para después, tengamos claro dónde están documentada la deuda técnica que tenemos por si tenemos tiempo o de repente logramos tener el tiempo para dedicar unas iteraciones a la deuda técnica, ya tener toda la información de lo que quisiéramos taclear ahí, ser estratégicos también para medir que estamos realmente mitigando la deuda técnica. Y luego implementación de DevOps. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos nuestro proceso, nuestras herramientas in place, ahí le vamos a sacar el mayor beneficio a DevOps
y vamos a poder dedicarnos a revisar otros procesos. No sé si hay, Angélica, alguno otro que quieras. No, esos, Andrea, fueron los que me parecen bien. Y todo esto un poco ahora, para ya ir cerrando un poco, em, es enfatizar un poco la idea de el mindset que cada uno de nosotros debemos de tener a la hora de hablar o pensar sobre clean code y deuda técnica. Em, si nosotros esto lo vemos como una imposición del gerente de tecnología de la empresa donde nosotros trabajamos o del líder de equipo donde nosotros estamos haciendo cosas, lo vamos a sufrir, ¿ah? Porque no vamos a entender su valor, entonces va a ser como un conjunto de reglas que tengo que seguir. Cuando me hagan un code review y me hagan recomendaciones, quizás lo interprete de una mala manera y honestamente lo van a sufrir. Ahora, si nosotros esto lo vemos como una filosofía de trabajo en la cual nosotros destacamos el continuo aprendizaje, entendemos la importancia de todos los principios y todas las prácticas que tenemos que seguir, y además pensamos en una visión más a mediano y largo plazo y dejamos un poco de lado la inmediatez, que a veces es muy difícil dejar la inmediatez en el mundo en el que vivimos, porque si nos mandan un mensaje de Slack lo tenemos que contestar un minuto, si nos mandan un mail lo tenemos que contestar enseguida, entonces a veces nos cuesta un poco desacelerarnos. Y también volvemos a la importancia de lo que es la colaboración y de la comunicación. Colaboración y comunicación obviamente con mis pares en el equipo, pero también colaboración y comunicación conmigo mismo, porque si yo soy un desarrollador que escribo el código como viene y no sigo ninguna buena práctica, cuando tenga que retomar ese trabajo probablemente me olvide de qué estaba haciendo, por qué lo hice y qué decisiones tenga, y el cambio que quizás me tendría que llevar media hora me termine llevando todo un día y que encima no tengo forma de justificar ese día de trabajo porque en realidad es mi código. Entonces es importante entender que debemos de valorar lo que es la calidad del trabajo que estamos produciendo versus entregarlo así de un momento para el otro sin ningún tipo de consideraciones. Tratar de hacer cambios que sean simples versus ese código inteligente, inteligente no en el buen sentido, sino que es completo, que es complejo, perdón, que dices, mirá, en vez de escribir 5 líneas de código, escribí media, qué inteligente que soy, y la verdad quizás estás sobrecomplicando una solución de forma innecesaria. ¿Por qué? Porque si viene otra persona a hacer mantenimiento de mi código, capaz que no tiene la misma forma de ver las cosas, entonces estoy agregando una complejidad innecesaria. Y lo que les mencionábamos antes, el de que en qué momento me acuerdo de tener una técnica de backup cuando las cosas se rompen, y eso apunta a que seamos proactivos, ¿ah? A la hora de definir estrategias, medidas, prácticas, en vez de tener que hacerlo de forma apresurada cuando las cosas pasan. Bien, entonces es esta idea. Véanlo, y no nos queremos poner muy filosóficas, pero véanlo justamente como una filosofía de trabajo y no como una imposición. Andrea. Eso, una filosofía más que una imposición y ser flexibles con que no siempre podemos llegar a tener la perfección. Entonces, saber cuál es el valor que queremos obtener. Muchas veces, en la experiencia nos ha pasado de entrar en una organización o en un equipo o estar en un equipo en el que de repente es tanta la duda técnica que realmente no sabemos por dónde empezar. Entonces, no ponernos así fundamentalistas de no, voy a hacer un plan para hacer todo de cero. El objetivo, en verdad, es tener de a poco lo más estable la solución que queremos, entender que el equipo entienda por qué empezar a adoptar las buenas prácticas. Entonces, ser flexibles también a veces en pequeños wins, ¿no? Pequeños movimientos que nos están llevando hacia donde queremos llegar, sabiendo de que nunca va a desaparecer la deuda técnica. Sí podemos estar lo mejor preparados para cuando sucedan cosas, tener ese margen de flexibilidad y no quedarnos en, si se acuerdan, la línea en rojo, troubleshooteando hasta el final de los tiempos. Sí, también sean empáticos con ustedes mismos. Cuando nosotros estamos trabajando en proyecto existe lo que es la triple restricción. Por un lado tenemos la calidad, el tiempo y el scope de las cosas que podemos entregar. Y a veces no tenemos ni todo el tiempo del mundo, ni todo el dinero del mundo para hacer todo lo que nos piden con la mejor de las calidades. Yo, es decir, como líder de equipo, entiendo que a veces hay que hacer concesiones, ¿ok? No se sientan mal por tener que hacer esas concesiones, pero háganlas de la mejor forma o de la forma más informada posible, ¿no?
y tratando, ¿no? de encontrar ese balance entre todo esto que les estamos compartiendo y que a veces hay situaciones de la vida real que tenemos que saber cómo navegarlas. Y con eso vamos a cerrar con esta frase de que un viaje de 1000 millas comienza únicamente con pequeños pasos. Entonces, si bien a la hora de adoptar Clean Code hay muchas cosas que hacer, ustedes pueden empezar a tomar control en aquellas pequeñas cosas sobre las cuales ustedes tienen que tomar control. Por ejemplo, para aquellos que están desarrollando, pueden asegurarse de tener la versión de PMD o de Static Code Analysis instalada en Visual Studio Code y proactivamente comiencen a correr los análisis de PMD en forma local y empiecen a ver, ¿no? Si tienen errores, ya sea de calidad de código, de seguridad, y ustedes pueden empezar a hacer pequeños cambios que necesariamente no implican tener guías de buenas prácticas o una estrategia muy definida. Ustedes pueden empezar a hacer cambios en su código, de, por ejemplo, asegurarse que las variables que estén utilizando tengan nombres que sean claros y significativos. Por último, en este QR Code tenemos un documento, que es un documento que con Andrea seguimos enriqueciendo, donde incluimos todos los recursos que nosotros consideramos que sirven sobre Clean Code. Hay, por ejemplo, grabaciones a sesiones donde hablan de Clean Code más en términos prácticos de código. Hay libros, hay artículos, todo lo que nosotros vayamos encontrando siempre se va agregando a ese documento, así que si lo quieren escanear, si no, cualquier cosa después también se lo compartimos. Y esto es lo que nosotros tenemos. Chicas, no sé si preguntas o si ya quieren hablar del próximo evento. Sí, hay preguntas, así es. Tenemos unas preguntas en la sesión de Q&A. ¿Cómo podemos? Voy a tratar de resumir porque son largas. ¿Cómo puedo motivar a mi equipo a poner atención a los resultados del Analyzer Code, ya que hacen caso omiso? Incluso hablar de patrones parece algo terrorífico. Mi sugerencia es pensar en el tiempo que invierten resolviendo problemas causados por eso. Para mí, yo amo a mi equipo actual porque son demasiado mindful ellos, pero lo general es pensar en el tiempo, el tiempo que nos estamos ahorrando a futuro cuando algo sale mal, más que nada. Es pensar, si no tengo el tiempo ahora, lo voy a tener a futuro. No quiero usar un patrón de diseño, entonces estoy arreglando cuando de repente, después de 3, 4 meses, solucioné algo repitiendo una solución. O sea, repetí una rueda reinventada, se rompió algo y tengo que ir a arreglarlo en 4 lugares y estoy contra reloj. Es capaz que eso, ¿no? O en las retros o cuando hacen un lessons, o sea, revisan un poco cómo vienen trabajando. ¿Estamos realmente quizás contribuyendo a la deuda técnica? Y plantearlo más por el tiempo invertido, o sea, eso, arriesgarnos de repente a empezar a movernos un poquito, también eso. Capaz que eso, el valor del PMD no se ve, pero es claridad de código. Si tenés que encontrar, o sea, a mí me ha pasado, tener que entender código rápidamente es muy difícil porque podés tomar decisiones que no son correctas. De repente, es tal cosa, por esto y lo otro. Y no, eso está raro, pero es correcto. Y en verdad el error estaba en otro lado, pero a veces uno medio que se enfrasca. Esa sería mi sugerencia. Pero Y también, no sé si la pregunta va al equipo técnico o al equipo de negocio. Si es el equipo de negocio, es tratar de conectarlo con problemas de negocio y que toquen el bolsillo. Si nosotros decimos, mira, todo el tiempo que pasamos en retrabajo, que se tradujo en tantas horas de trabajo y en tanto dinero que no pudimos utilizar creando nuevos features, la gente de negocio por lo general lo tiende a entender. También quizás va un poco de la mano de tener alguna política, no sé, de revisión de código, si es para el equipo técnico, un poco más prescriptiva y, no sé, no dejar hacer deploys si no tengo un reporte de PMD limpio. Y bueno, quizás lo necesito hasta que genero justo esa cultura que hablaba Andrea, que tiene en su equipo, de que todos ven el beneficio.
también es impulsarlo a que esto es para crecimiento él como developer, y vaya mejorando, porque al final siempre hay algo que aprender o algo que se te escapó o algo, y por eso es que están estas reviews, ¿no? Que son importantes. Yo creo que es como dicen las chicas, focalizarlo a, es que lo estás haciendo mal, cambiar la estrategia de comunicación a, hagámoslo mejor por esto y por esto, y él va aprendiendo, ¿no? Básicamente. Tenemos otra pregunta. Esta es larguísima. En un proyecto en el que participé en el equipo de Divox, utilizaba una solución de check marks para generar un análisis de vulnerabilidad. De acuerdo al resultado, el equipo de Divox procedía a aceptar o rechazar las pull requests. La pregunta que tengo es, en cuenta que Checkmarx requiere licenciamiento y con el objetivo de los equipos de desarrollo puedan hacer su análisis de código, antes de enviar pull request, tenemos en Salesforce una solución que nos permita cubrir la capacidad de análisis, bueno, sí, bueno, que veníamos hablando, pero les paso las palabras, chicas. Comento de lo que hacemos en mi equipo, tenemos PMD, el Code Analyzer y Husky, entonces ya al momento de querer pushear código se corre el análisis de código y bueno, y ahí estamos evitando poder pushear el código, entonces no habría un pull request. Pero también luego, a ver, como todo el tooling hay distintos tipos y complejidades, pero eso, se puede, yo creo que me voy a fijar si está en la hojita de resources porque la solución creo que la leímos en un blog de Salesforce Developers. Sí, evitar el pull request primero y luego evitar el code merge. Utilizando Code Analyzer. Nosotros, checkmarks, también hacemos packages, pero es más de adelante en nuestro proceso. Sí. Y un punto que a mí me gusta, o sea, de lo importante de Analyzer es que al final tú también puedes crear reglas custom basadas a tu necesidad, ¿no? Porque puede ser que sea muy estándar o tú, de acuerdo a tus directrices de best practice, quieres X reglas y esas las puedes ir sumando. Y también impulsando a que el developer ya la tenga en su día a día, ¿no? Incluso en su Visual Studio implementado y que cuando lo vaya a desplegar ya vaya con todo. Como otro tips. Básicamente. ¿Algo más, chicas, sobre esta pregunta? ¿No? Actualmente usamos TDD en mi proyecto. Cuando el arquitecto propuso esa modalidad, la cuestioné, ya que hay herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a la creación de clases de test. Me gustaría saber qué opinan de esto. Yo amo TDD. Más que nada porque nos permite entender la solución. Pero a ver, me costó un montón. Tengo muchos años de desarrollo y bueno, como todo, soluciono primero, me jump on the pool, hago la solución y luego hago el test. Pero me di cuenta con la edad y la experiencia que nos permite a veces revisar y entender mejor los requerimientos, el TDD. Muchas veces pasa de que evita un montón el que se descubran bugs porque nosotros implementamos pensando en un camino. Y el TDD lo que a veces nos permite es entrada, salida y eso, por eso está bueno tener los test methods con los asserts que sean bien por escenario. Porque sí, van a ser 3 test methods quizás, pero nuestra lógica va a estar robusta. Seguramente no vamos a estar, creo que es un defecto, pará, sí, if tal cosa, if tal otra. O sea, nuestra solución quizás queda de otra forma. Para mí el beneficio es ese. Puede ser útil que la AI nos proponga algunos escenarios, pero no nos ahorra el entender bien el requerimiento, que es la parte más linda de hacer una solución desarrollando. Perfecto. Recomienda, yo solo quiero agregar una cosa. Yo sé que ahorita estamos con todo este tema de la modalidad de inteligencia artificial, pero yo creo que hay que ir de a poco con eso. Sí nos ayuda a muchas cosas, pero igual tienes que estar dándole ese doble check. Desde cosas como usar ChatGPT, le haces una pregunta y lo que te responde, si tú no lo chequeas y te quedas con eso, puede estar muy equivocado ChatGPT en muchas cosas. Desde decirle, tradúceme esto. Imagínate con herramientas obviamente más evolucionadas de inteligencia artificial, hacer clases de test, o sea, entregarle esa responsabilidad hoy en día, no sé, creo que más adelante puede ser.
mejor Yo estoy opción. súper de acuerdo con eso. O sea, la IA es un apoyo increíble que tenemos para acelerar las cosas, pero no para reemplazarnos. Y ahí otra vez voy a la primera reflexión de entender el por qué tenemos las clases de test. Y es, cuando entiendes eso, es un poco también lo que comentaba Andrea, como encuentras el valor real que tienen las clases de test, que no es simplemente un requerimiento para subir a producción, sino que es algo que te va a ayudar a validar tu código, a entender mucho mejor la solución e incluso cada vez que estás creciendo, que estás haciendo más implementaciones, puede incluso ayudarte a hacer regression test. No en todos los casos, pero puede ser una herramienta que te ayuda a eso. Entonces, es eso, es no tenerle como tanta cosa a las clases de test que siempre son como, oh, tengo que hacer la clase de test, sino, pues nada, verle. Ya el clásico, ya terminé, pero me falta el test. Me falta la clase de test. Claro, al final es verle el beneficio de tener la clase de test que te va a estar dando ese input de tu desarrollo, ¿no? Pero cuando haces realmente bien la clase de test, ¿no? Aquí ya entramos a otro tema, pero bueno. Otra pregunta y cerramos para pasar los otros slides. ¿Recomiendan alguna tabla con los naming convention que incluya notations para core artefactos de Velocity Package diferentes al modelo propuesto de Salesforce en los documentos de Quip? Honestamente no sé el documento de Quip, pero hemos desarrollado una, pero si la quieren compartir, honestamente, o capaz que sí, pero no. Yo te digo que en mi experiencia las convenciones de nombres son muy específicas a cada empresa o a cada org incluso, entonces no tengo, hay tantas escuelas quizás como arquitectos en el mundo, desarrolladores, lo importante es que una vez que definan una convención de nombres que les satisfaga, la adopten y sean consistentes en su uso, pero no hay una sola. Totalmente. Justamente en estos días hablaba eso con Angélica sobre las naming conventions. Perfecto, chicas. ¿Podemos compartir, disculpen, el slide para pasar? Creo que no tenemos más nada. No sé si en el chat dejaron algo. No. Ok. Perfecto. Bueno, los queremos invitar al próximo evento de la comunidad, que será el 28 de noviembre a las 7 de la tarde. Todavía va a ser presencial en lo posible. Todavía no tenemos el lugar, pero ahí los invitamos a que sigan a la comunidad y les va a llegar el correo y vamos a estar hablando sobre cómo orquestar procesos asíncronos. No sé la traducción en español de K-Nibbles. Encadenados. De Apex encadenados. Ya es la hora, sorry. Así con Jonathan, que él es Technical Architect, es un crack en lo que hace y también fue una charla del Dreamforce. Estuvo muy buena y la vamos a tener en español. Así que bueno, los invitamos, ojalá los que están acá en Madrid se puedan acercar. Haremos, siempre lo hemos intentado, pero nunca lo hemos logrado por ahora hacerlo híbrido, pero ahí lo vemos, ¿ok? Que sé que hay muchas personas acá de otros países. En el siguiente slide, queremos aprovechar de contarles, fíjense que en la charla Andrea y Angélica mencionaron el framework de Well Architected, que existe de Salesforce, y con Angélica tenemos un proyecto nuevo que es crear el contenido de Well Architect en español, porque hoy solamente existe en inglés. Y en este proyecto la idea es impulsar el contenido en nuestro idioma, impulsar también o compartir la importancia que tiene este framework, las buenas prácticas de arquitectura, también vamos a estar compartiendo buenas prácticas que consideramos y la idea es que sea una comunidad que también esté compartiéndolas. Vamos a compartir herramientas que hemos utilizado para conocer las organizaciones y vamos a tener sesiones de Well Architected Coffee, que la próxima va a ser el jueves 14 de noviembre a las 7 y va a ser online. Esta comunidad se trabaja o se gestiona a través de Slack. Voy a dejar el link para que se puedan unir a la comunidad y ahí vamos a estar compartiendo información y, bueno, de a poco las traducciones que las estamos trabajando en conjunto con Salesforce. Así que les dejamos la invitación y, bueno, son bienvenidos. Y, bueno, muchas gracias.
por acompañarnos. Angélica, Andrea, espectacular la sesión, muchas gracias, sobre todo que pudieron detallar. Increíble. Top. Exacto. Andrea, necesito tus dotes de diseño de slide. Es un tema que me interesa también, Spooky. Creo que fue eso. Código, clean code. Slide. Así que, chicas, de verdad es un honor siempre tenerlas. Son más que bienvenidas. Y bueno, Barbie, no sé si quieras sumar algo más. Gracias, yo ya era fan de Angélica, pues nada, Andrea, ahora soy tu fan también. Ya entendí tu fama aquí del otro lado del Atlántico. Así que bueno, vamos a estar compartiendo en la velocidad que podamos. Yo conozco a Barbie, eso seguro es hoy. El video en YouTube, en el canal de Salesforce en español, que tenemos ahí una lista de lo que es la comunidad de arquitectura, así que van a poder ver la presentación y repasar la charla, que seguramente van a querer hacerlo. Así que muchísimas gracias.